creo que una enfermedad de ningún tipo te defina como persona. Posiblemente sí, en el fondo de mí misma sí que sabía que eso era viable. Y eso estalla por algún lado, y es lo que pasaba con la bulimia. Decía, qué rara soy. Aquí cada uno tiene sus rarezas, pues estas son las mías. Me dicen, tienes que desayunar. Y le digo, ¿y qué se desayuna? O sea, no sabía qué desayunar, no tenía ni idea. Vi un poco la luz, no solo porque me vi reconocida, sino porque dije, esto tiene un nombre y tiene una salida. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde muchas veces damos voz a lo que guardamos en silencio. En nuestras salas de espera tenemos unos buzones anónimos donde muchos de nuestros pacientes nos dejan diferentes frases con sus miedos, con sus expresiones y sobre sus procesos de terapia. Y nosotros nos encargamos de buscar a la persona ideal que pueda dar voz a estas palabras. Entonces hoy tenemos con nosotros a Candela, una amiga de Psicolink, y bueno, y queremos hablar contigo, Candela, y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. Y por haber venido, y pues vamos a coger esa frase que nos va a acompañar a lo largo del episodio, ¿vale? Venga. Genial, ¿quieres leerla tú? Venga, a ver. Luché tanto por controlar todo que acabé perdiéndome a mí misma. Wow. Muy importante esa frase, ¿no? Sí. Sí, yo creo que pasa mucho, ¿no? Todo el rato controlando y... Sí. Sí, Como, no sé si es algo que a ti te ha pasado alguna vez, de tenido que controlar claro algo. Que sí, claro que me ha pasado. Yo hubo un momento en mi vida que hacía lista de cosas que tenía que hacer. Uh-huh. Y, o sea, como típica checklist que hace todo el mundo, que Sí. no, hasta ahí bien. El tema es que me ponía nota al día, y si no tenía más de un 85%, Vale. ya era un día de mierda. O sea, Wow. ya era un mal día. Entonces, o sea, valorarte en la productividad, valorarte, bueno, también en lo que enlaza con también todo el tema de la alimentación, o sea, valorarte por lo que comes, lo que no comes, lo que haces, lo que no haces. Sí. Terminas no sabiendo ya ni quién eres. Claro, ¿no? Como valorarte por lo que consigues y no por lo que eres, ¿no? Por ese checklist. Nunca lo había escuchado, esto de valorar con un porcentaje, ¿no? Como ha sido mi día, sí. En las cosas que he hecho, porque creo que sí se escucha más venga, cómo de feliz he estado hoy o cómo me he sentido hoy, ¿no? Pero eso no estaba en mi ecuación, no. No entraba dentro de los check. No. Y además, bueno, obviamente yo me ocupaba de hacer listas imposibles. Claro, esa siempre... Porque el 100% no era posible alcanzarlo. Vale. Entonces me ocupaba ya, era pues, de hacer listas completamente imposibles. Y de las primeras cosas que me dijo cuando empecé el tratamiento de TCA, las primeras cosas que me dijo la psiquiatra fue, oye, las listas... Las dejamos, ¿no? Las dejamos. ¿Y tú crees que eras consciente cuando hacías listas que no podían llegar al 100%? O sea, que dijeras, joder, soy consciente de que estoy haciendo cosas imposibles, o quizás tú realmente pensabas, oye, esto lo puedo conseguir hoy, voy a intentarlo. Yo creo que era más un tengo que conseguirlo. Vale. Posiblemente sí, en el fondo de mí misma sí que sabía que eso era viable. Pero sí que quería como ponerme, o sea, forzarme al máximo, sí. Sí. Y ¿cómo tú te presentarías ahora? Porque creo que a veces el TCA se convierte un poco en una etiqueta, como algo que te define. ¿Tú ahora mismo te definirías como el TCA estaría dentro de tu definición de persona? No, para nada. Vale. Para nada. Bueno, además de que estoy recuperada, tampoco creo que los peores momentos de la enfermedad sea algo que me ha definido como persona. O sea, al final tú tienes una enfermedad igual que puedes tener cualquier otra, y no es quién eres, es la enfermedad que tienes. O sea, en ese momento, a lo mejor sí que en algún momento lo he vivido como soy X, pero es un error. O sea, no creo que una enfermedad de ningún tipo te defina como persona. Al final es una etapa de tu vida y luego, bueno, pues que eres muchas otras cosas. O sea, tú puedes ser enfermo en el área que sea, pero también eres madre, eres hija, eres amiga. Exacto. Eres artista, quien lo sea, que no es el caso, pero bueno, por ejemplo, o sea, no me parece que es limitar mucho la vida. O sea, sí, y parte del problema seguro también, ¿no? Bueno, al final también es verdad que cuando estás pasándolo muy mal, no existe mundo más allá de esto. Por supuesto. Entonces, poder ver otras áreas de tu vida o poder valorarte como otras facetas, pues es muy complicado porque tu foco está únicamente en donde está. Claro. Y tú tendrías una palabra como para definir un poco esta etapa de tu vida, sin tener como que sea definitoria de ti misma, que no hable de tu identidad. No sé si contesto la pregunta que me estás haciendo, ¿vale? Pero yo ahora, después de, bueno, pues que llevo bastantes años recuperada y del trabajo que he hecho posteriormente, soy capaz de ver esa etapa con un poco más de autocompasión. Vale. O sea, no sentirme ni culpable por lo que he pasado, ni, por supuesto, avergonzada, cero. Fue la herramienta que me permitió sobrevivir.
Y no es malo, o sea, es verdad que es una herramienta dañina porque no hace bien a mí, no me hizo bien, pero fue la herramienta que encontré para sobrevivir en un momento de mucho dolor. La que tenías en ese momento. Es la que tenía. Y efectivamente yo creo que es algo que repetimos mucho aquí. Y lo veo con amor, o sea, de hacia atrás, de decir, hice lo que podía. Exacto, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que es la frase que más repito, porque es así. O sea, al final creo que no poner la culpa en la persona, sino los recursos que tiene en ese momento y las herramientas que tú has tenido, porque no te han enseñado otras, no te hace culpable ni responsable, ¿no? Al final, pues eso es... Pues hacemos lo que podemos, no había otra opción en ese momento. Sí, eso también me ha permitido también ser más generosa con otros, claro. el entender que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Totalmente. Y que no puede dar de lo que no... Yo creo que al final cuando vives estas cosas, como situaciones como más estresantes, vitales y este tipo de problemas o de enfermedades, yo creo que tienes como más empatía, ¿no? Hacia otros y porque lo que dices de si yo he pasado por esto, ¿qué estará pasando a otras personas? Y yo creo que te planteas mucho como la parte negativa que pueden tener personas, ¿no? Lo que pueden estar pasando diferentes personas también. Sí. Y ¿qué crees que te llevó un poco a este TCA? ¿Notas que fue algo como más de la exigencia? ¿Fue algo más, pues más es que físico? Enlaza muy bien con la frase, porque a mí, yo en un momento de mi vida, a nivel familiar, bueno, sufrí el divorcio de mis padres y de otras circunstancias que se me desmoronó todo. Claro. Se me desmoronó todo. Y bueno, pues tuve también como que crecer siendo muy, muy pequeñita, entonces... Era la manera, pues eso, de controlar. O sea, de, vale, se me está yendo, todo se me escapa entre los dedos, se me está escapando mi familia, se me está escapando mi vida, la adolescencia, que tampoco entendía muy bien qué pasaba, las dinámicas, entonces se me está todo escapando entre los dedos, a un intento desesperado por sujetar algo. Sí, controlar algo. ¿Qué pasa? Que yo el TCA que he sufrido ha sido bulimia. Entonces, eso es como, al final yo creo que anorexia y bulimia es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Pero claro, yo intentaba controlar al máximo, incluso también siendo súper estricta, pues con Excels, con listas, con tal, con checklists, como te decía, y eso estalla por algún lado, y es lo que pasaba con la bulimia. O sea, al final, esa rigidez y ese encorsetamiento vital continuo termina explotando. Entonces, pues no sé, o sea, pues me movía en los dos excesos, en los dos, o sea, a lo mejor de estar 5 días sin comer a un atracón, o sea, desde luego no en el equilibrio. Claro. Y de hecho, uno de los puntos en los que como que creo que empezó mi recuperación fue el día que me di cuenta de que, es que me hace gracia porque suena como feo, que me podía comer un bombón. ¿Vale? El día que me comí un bombón y que no era o 0 o 25, empecé a recuperarme. Cuando viste como el punto medio, ¿no? Sí, o sea que se puede, que y hoy te apetece y mañana no, y no pasa nada. El normalizar muchísimo más la relación con la comida, porque al final si restringes a lo bestia, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente termina saliendo por otro lado. O sea, de repente pues te terminas con una verborrea que es incluso peligroso. Yo me acuerdo que me impactó mucho, vino a darnos una charla un chico una vez al hospital. Yo estuve en tratamiento en el hospital durante años en hospital de día. Y vino a darnos una charla un chico que le había estallado el estómago, porque había estado restringiendo de repente un atracón y consecuencias médicas graves. Luego, bueno, pues de toda la culpa que implica luego el atracón, las conductas purgativas que son muy dañinas físicamente, o sea, son muy peligrosas también a la larga. Es complicado, es complicado. También te digo que yo no me di cuenta que estaba enferma hasta que llevaba ya, no sé, 7 o 8 años. Esto es algo que te pasó en la adolescencia, ¿no? Yo empecé, no te sabría decir exactamente en qué momento, en qué punto, pero en torno a los 13 años. Vale. Y me di cuenta con 21. Wow. Y es que al final yo creo que también esta edad es como muy complicada porque como estás descubriendo tantas cosas, yo creo que no te paras a pensar en algo tan básico, ¿no? Sí, también yo pensaba sinceramente, yo decía qué rara soy. Aquí cada uno tiene sus rarezas, pues estas son las mías. Claro, luego tampoco a nadie de mi entorno le llamaba la atención. Pero yo estaba, la verdad, es verdad que como no tenía tampoco un físico llamativo ni de un lado ni de otro, o sea, no estaba ni extremadamente delgada, ni con sobrepeso, ni nada, pues aparentemente estaba sana. Que no se nota.
aparentemente, bueno, era una persona pues, sociable, sacaba buenas notas, tal, o sea, no había como ningún signo de alerta. Que pasa muy desapercibido. Sí, pasaba muy desapercibido. Bueno, imagínate un montón de años para mí, para mi entorno, para claro. mis padres, por supuesto, también. Entonces, a raíz de que una persona muy cercana a mí ingresa por una anorexia, pues muy grave, muy grave, pues mis padres empiezan a darse cuenta de lo que me pasa. Vale. Y entonces hay un libro que yo siempre recomiendo para la gente que sospecha que puede tener un TCA o que está empezando o que no sabe muy bien, que es de Espido Freire, que se llama Quería volar. Entonces, en este caso, mi madre lo leyó y me vio totalmente reconocida en todas las páginas y me lo dio y me dijo, léetelo. No me dijo nada más, me dijo, léetelo. Y me lo empecé a leer y sentí, por una parte, muchísimo alivio de sentirme comprendida, porque yo decía, qué rara soy, cómo me hace sufrir lo rara que soy, pero no tienen etiqueta ni nombre ni nada. Y cuando leí ese libro y me vi tan reflejada, vi un poco la luz, no solo porque me vi reconocida, sino porque dije, esto tiene un nombre y tiene una salida. No estoy atrapada aquí. Sí, no es una rareza mía que voy a tener siempre, ¿no? Como has dicho. No estoy atrapada aquí, o sea, esto tiene un tratamiento y enseguida más, según me terminé el libro, lo primero que hice fue buscar ayuda, empezar mi tratamiento y bueno, llevo unos años, pero salir de ahí. Y yo creo que solamente el darte cuenta, que siempre dicen, es el primer paso, no sé qué, es súper liberador. Claro. Porque no estás atrapado, puedes salir, tiene una salida y la salida está ahí. Otra cosa es lo que tardes en llegar, el trabajo que tienes que hacer para llegar ahí, pero la salida está ahí. Y es una esperanza el saberlo. Claro. Total, yo creo que mucha gente como que ponen muy negativo el momento de darte cuenta, ¿no? De, ay, te diste cuenta. A ver, es duro porque es ponerte un espejo delante y ver lo que estabas a lo mejor no queriendo mirar. Pero también es liberador, porque es que sobre todo es el decirte, hay una puerta de salida. Esa puerta existe y puedes llegar ahí y hay un proceso para llegar ahí que no va a ser fácil, porque no es fácil, pero se puede. ¿Y cómo de importante fue para ti, por ejemplo, esa acción de tu madre, ¿no? De, oye, me he leído este libro y te lo doy como sin ninguna presión, ¿no? Ella sin no me dijo, ya además es que ella imponerte. No me dijo nada, porque le dije, ¿pero de qué es el libro? No, léetelo. Vale. Me parece como muy buena acción por su parte, ¿no? Además porque, igual tú no te sentías identificada o no estabas preparada para sentirte identificada, a lo mejor, ¿no? Podría haber pasado que hubiera leído el libro y que no hubiera estado preparada para verme reflejada en el libro. Sí. Es verdad que yo, por ejemplo, busqué ayuda y entonces empecé en tratamiento en hospital de día, en el hospital clínico, en hospital de TCA, y entonces primera consulta de psiquiatra me dice, tienes que venir todos los días a comer al hospital. Y dije yo, ¿por qué? O sea, si yo aquí veo gente que está muy enferma, yo no estoy tan enferma. Yo con venir un par de días a terapia cada no sé qué, fenomenal, yo no tengo que venir aquí todos los días. Según fue pasando el tiempo, estuve 2 años yendo todos los días a comer al hospital, según fue pasando el tiempo me di cuenta de cuánto lo necesitaba. O sea, yo en ese momento hacíamos comedor terapéutico todas juntas, digo todas juntas porque éramos solo chicas, que no, o sea, el TCA también es enfermedad de chicos, pero en ese momento pues éramos solo chicas. Y claro, yo me di cuenta que yo no era capaz de comer en comunidad, con gente. O sea, tenía estas rarezas que no, o sea, es enfermedad, pero claro, yo pensaba que no lo necesitaba, pero yo que sé, quedaba a cenar con amigas y no comía nada. Y luego comía cuando llegaba a casa, porque no era capaz de... o sea, me costaba que me vieran comer. Claro. Lo asociaba todo como a lo escondido, al atracón, a... Claro, porque tú lo llevabas muy escondido en ese momento. Entonces de repente el sentarme en un comedor terapéutico con otras no sé cuántas personas a comer con toda la normalidad del mundo, que te parece algo básico, yo no era capaz. O me dicen, tienes que desayunar. Y le digo, ¿y qué se desayuna? Porque no, o sea, no sabía qué desayunar, no tenía ni idea. Yo llevaba un montón de años ya enferma. O, por ejemplo, no comía alimentos que tuvieran más de 3 ingredientes. De repente una ensalada, si tenía más de 3 cosas, ya me cortocircuitaba el cerebro, porque ya no controlaba. Bueno, por supuesto, tablas de calorías en el móvil, en el ordenador, 24/7, todo calculándolo todo, por supuesto. Y no, me di cuenta de que yo sí necesitaba el comedor terapéutico mucho, pero de entrada es verdad que me costó aceptar la ayuda porque yo no me veía tan mal como estaba. Y creo que es un shock, ¿no? El que te digan, tienes que hacer como algo tan básico vigilada, ¿no? O aquí. O sea, yo creo que es como algo que no te esperas y lo que dices de en ese primer momento, pues da miedo. Bueno, y dejar otras cosas de lado. Porque claro, yo estaba estudiando en la universidad y claro, yo me tenía que ir. O sea, es verdad que tampoco quería que nadie lo supiera en ese momento, entonces... Solamente lo sabía el decano de la facultad. Entonces le llevé el informe médico al decano y él informó a los profesores de que yo me tenía que ir, que el horario de comida no podía estar en clase y nadie más, o sea, nadie sabía nada de mi clase porque yo desaparecía en esas horas y yo me iba al hospital, comía y volvía a clase.
Alguna amiga muy cercana puede ser que se lo contara, pero ya ha pasado un tiempo. O sea, ¿no? Sí, de entrada no se lo conté a nadie. Y claro, tienes que renunciar a otras cosas, tienes que también ser la rara que se va, oye, comemos todos en la cafetería, no sé qué, tal, no, yo no puedo. Es complicado, es complicado. ¿Y cómo fue para ti verte en este comedor con otras chicas que también estaban pasando por eso? Porque claro, hasta ahora lo habías llevado tan en secreto que me imagino que no lo habrías hablado con nadie. Bueno, teníamos, además de comedor terapéutico, teníamos terapias de grupo. Luego terapia en grupo, ¿no? Teníamos terapia de grupo 2 días a la semana antes de la comida. Y, hombre, pues a ver, también sentirte entendido... Es que ayuda y luego, mucho. sobre todo, también lo que empezaba diciendo, que la anorexia y la bulimia están muy cerca. Ya. Parece como que son cosas sí, como muy opuestos, pero para opuestas, nada. pero al final está contando cómo se siente en una terapia de grupo una persona con una anorexia y la persona con bulimia lo está, vamos, es que todo, o sea, todo sí, tal cual. La parte emocional sí que es mucho más parecida. La parte emocional es igual, sí. O sea, es verdad que luego hay detalles en el síntoma que son diferentes, pero el fondo es igual. Sí. Es igual, y las heridas también que te llevan ahí, o sea... Nada, la verdad es que muy bien. Bueno, tengo unas amistades maravillosas de ese momento. Tenía amigas que estaban muy malitas y ha sido muy duro también vivirlo con ellas. Claro. La mayor parte han salido adelante fenomenal. Mantengo todavía bastantes amistades de esa época, les quiero con locura. Y hemos compartido, claro, pues bueno, y he aprendido mucho de ellas también. ¿Vale? Sí, he aprendido mucho porque, por ejemplo, me acuerdo una que decía... Bueno, esto fue una teoría que desarrollamos entre todas. ¿Vale? Tú cuando llegas el primer día a un tratamiento de algo tan gordo como es un TCA, o bueno, una depresión, o sea, de un problema gordo, te sientes un poco, yo me sentía un poco como que llegué y me dijeron, ahora tienes que escalar el Everest. Ya. O sea, como un reto bastante complicado. Y entonces entre todas desarrollamos la teoría de la esquina. ¿Vale? De vamos a esta esquina y luego vamos a la siguiente esquina y luego y cuando te quieres dar cuenta miras para atrás y has escalado el Everest. Pero vamos a poner el foco en objetivos cortitos, en objetivos pequeños, en este día hacerlo bien, en que esta semana la hacemos bien. Y luego, por ejemplo, una cosa que a mí no me ha gustado nunca, esto es verdad que hay gente que sí que le funciona, pero a mí nunca me ha gustado, el tema de cómo contar los días entre recaídas, ¿no? O sea, decir, pues llevo no sé cuántos días sin recaer. Esto se sirve para temas de drogas, de alcohol, de atracones, o sea, de autolesiones también. Nunca me ha gustado porque parece que cuando vuelves a caer se pone el contador a cero y no es verdad. No es verdad. Toda la razón. Porque ese trabajo que has hecho, el tiempo que has estado, está ahí y la segunda vez no partes de cero, no partes desde el mismo punto. Tienes un aprendizaje muy grande, porque esa recaída es parte de, ¿no? Al final yo creo que de cada recaída aprendes y quizás en ese momento es que te has visto superada por otras situaciones alrededor, porque claro, tú vives tu TCA y luego te siguen pasando cosas en tu vida. Claro. Entonces, pues quizás esa recaída es motivo de que, bueno, pues en ese momento has tenido otras cosas que han sido estresores o toca una recaída, pero lo que dices, todo el trabajo que tienes está ahí. Nada más que es injusto pensar que estás otra vez en día 1. Totalmente. Yo me sentiría como muy culpable, ¿no? De, otra vez en cero. Y como me costaría mucho volver a empezar otra vez con el número. Sí. Por eso yo la verdad es que nunca he contado ni días, o sea, no me parece que me ayude. Hay gente a la que le ayuda, a mí no me ayuda. Cada uno con su técnica. Sí, yo, es verdad también, ahora que lo mencionaba, cuando dejé todas las conductas más de TCA, seguía sin tener herramientas. Entonces, claro, pues ¿qué pasa cuando no tienes herramientas? Que sales por otro lado, y tuve mucho problema de autolesiones. Vale. Al final yo creo que todo es igual, o sea, es sufrimiento que no sabes manejar. Exacto. Entonces encuentras maneras que bueno, pues al final te hacen daño y lo haces como puedes hasta que consigues tener esas herramientas que te permiten hacerlo de otra manera. Y eso que me decías ahora de que te siguen pasando cosas, yo a día de hoy estoy alerta con el tema de TCA. Es verdad que estoy recuperada, pero yo sé que tengo un momento de estrés de vida, que me pasa algo importante o tal, no llego a recaer, pero sí que empiezo, yo además ya estoy alerta, empiezo a pensar un poco, y hoy he comido no sé qué, tal, y me empiezo a pensar todos los días. Y entonces cuando empiezo a entrar en ese, desde el principio, el día que me peso 3 días seguidos, ya alarma roja, ¿qué está pasando? Entonces ya me siento conmigo misma y digo, a ver, ¿qué te está pasando? Vamos a centrarnos, por favor, que no queremos recaer. Pero es que es normal, creo que es algo que está súper arraigado, ¿no? Sí,
Y al final lo que has dicho, creo que cuando no tienes una cosa tiras de otra, y al final creo que el TCA, las conductas purgativas y demás, al final es una autolesión más, ¿no? Al final es como la parte de, pues sufro físicamente porque lo emocional no lo puedo gestionar y me duele más. Pero yo creo que es eso, hay personas que tiran de una cosa tras de otra, y pasa que creo que a veces hay como herramientas que están como mucho más validadas y herramientas que no. ¿No? Como que a lo mejor, por ejemplo, el saltarte una comida está mucho más validado por la sociedad que una autolesión. A ver, el tema de las autolesiones, yo esto lo he dicho alguna vez y sé que suena un poco polémico, a lo mejor si no lo queréis lo cortáis, pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es que sea funcional, que sea tal, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, un dolor emocional que tú no controlas, que no sabes, o sea, tú cuando te autolesionas puedes medir con qué fuerza lo haces, en qué momento paras, en qué momento empiezas. Todo controlado. Tienes todo controlado. Y además es en un lugar concreto. El dolor emocional, nada. No hay quien lo controle. Sí. Entonces, claro, pues es mucho más sencillo enfrentarse a un dolor físico y es suficientemente distractor. Entonces, si tú estás pasándolo mal y te infliges un dolor físico, la parte emocional pasa a segundo plano. Claro, pasa a segundo plano, no puedes estar atento a todo. Sí. O sea, tiene muchísimo sentido, muchísima lógica. Sí. Que no es positivo, por supuesto que no. Pero... No, pero sinceramente creo que decir esto en voz alta quita culpa a la persona que lo está haciendo. No, claro, pero porque entonces me parece importante hablarlo. Otra cosa es que sea bueno, no es bueno. Sí, claro. Pero sentido tiene. Sí, pero lo dicho como que creo que quita culpa a la persona. Es que no o sea, a ver, al final, o sea, todos lo hacemos lo mejor que podemos, lo que decíamos, empezamos diciendo, con las herramientas que tenemos. Culpa cero. Culpa cero. O sea, si lo supieras hacer mejor, lo harías mejor. Exacto. Y es lo que dices, o sea, que al final que es importante hablarlo por eso, porque creo que hay conductas que están como mucho más castigadas y no es justo, porque es que es la herramienta de esa persona. También, claro. Pues claro, todo el tema, claro, pues no sé, pues no comer en la oficina, no sé qué, que es que no tengo hambre, no sé qué tal, pues nadie va a decir nada. Si llegas con una raja de tal, ahí sí que todos... Claro, sí, como mucho miradas. Pero también te digo una cosa, o sea, hay muchas maneras de hacerse daño que no son tan visibles. Exactamente, que no es autolesionarse físicamente. Hay muchísimas maneras de hacerse daño, muchísimas maneras, y es algo, me atrevería a decir, bastante frecuente. Y que la gente no se da cuenta, y esa es la peligrosidad de ello. O sea, yo, por ejemplo, veo a día de hoy no tanto, pero hace pocos años, conductas que yo veo como autolesión, que no a lo mejor... No son tan típicas. Que son frecuentes, pero que no se suelen ver como autolesión. ¿Vale? Pues, por ejemplo, todo el tema de aislarse cuando estás mal, intentar aislarte, no juntarte con tus amigos, que es lo que te va a hacer bien, o sea, evitar las cosas que te hacen bien. Es como castigarte. Es una conducta autolesiva. Evitar las cosas que te gustan. Yo, en momentos que he estado mal, evitaba las cosas que me gustaban, las cosas que disfrutaba, el buscar placer en estar con amigas, darte un baño de burbujas, no sé, o sea, las cosas, o deportes que te gustan. O sea, el no buscar lo que sabes que te gusta y disfrutas también es autolesivo. Sí, total. Es hacerte daño también a ti mismo. Es como, no te permito estar feliz, te castigo siguiendo estando triste. Y es doble castigo. Sí, pues totalmente lo que dices. Creo que son cosas que quizás a nosotros, bueno, como psicólogos sí que te las cuentan y a ti sí te saltan las alarmas, pero a otra persona no. Y al final es algo que a lo mejor mucha gente pues está marcando mucho su día a día, o creo que es en este momento cuando vienen los pacientes de no sé qué me pasa, pero te cuento todo lo que estoy haciendo. Y te lo cuentan y dices, claro, es que normal normal que estés así, pero creo que son cosas como que nada visibles. También es que yo creo que es muy difícil verse. Es que a mí me ha pasado espejo. que tarda muchos años en verme y entiendo que es muy difícil verse. Lo que dices al final es ponerte un espejo y, oye, nadie quiere... Nadie suele... O sea, si no te pasa algo grave, nadie se pone un espejo delante para ver cómo somos. Entonces, me parece también muy valiente. Y luego que hay muchas cosas que yo creo que si no las dices en voz alta, como que no existen. Entonces están ahí, pero no están. Sí. Y en el momento que te enfrentas a un psicólogo, o sea, que te enfrentas a ir a terapia y tal, y dices en voz alta, oye, pues es que estoy haciendo esto, tú mismo, no hace falta ni que te lo digan. Tú ya dices, según lo estás diciendo, ya estás diciendo... Pues sí, pasa mucho. Que además te mira el psicólogo y tú te quedas como... Sí, me estoy dando cuenta. ¿No? Me estoy dando cuenta. A mí me pasa mucho. Yo, la verdad es que no soy una persona que me siente en mi casa a reflexionar. Y entonces cuando voy a terapia... Toca. Claro, toca y yo sola, o sea, al final yo, o sea, a ver, pobre mi terapeuta, pero yo me hago gran parte de la terapia porque yo sola, pues sí, pues tal, no sé qué, porque es mi momento también de reflexión. Claro, es que a veces necesitas un poco el espacio y creo que muchas veces eso es parte de la terapia y gente que necesita más... Es verdad que también una persona
que sabe, pues te guía un poco para que llegues a la conclusión. Y que no ¿sabes? entres en bucle. Claro. Total. ¿Y cómo ha sido un poco para ti el que tu entorno se enterara? Pues ya sea, por ejemplo, cuando me has dicho con gente menos cercana, el tema en la universidad, yo creo que cuesta mucho con gente como que tienes menos cercanía. ¿Cómo ha sido para ti esa respuesta de las personas de tu alrededor? A ver, por suerte, a día de hoy se habla mucho de salud mental. Ay. En este momento no se hablaba nada de salud mental. Es verdad que a raíz de, pues bueno, algunos influencers han estado hablando de ello, alguna gente famosa, tal, y como que es menos tabú. Sí. Ahora, yo qué sé, pues hablas con tus amigos, pues tengo psicólogo esta tarde, tal. Antes no se hacía nada de esto, era muy tabú. E incluso más antes todavía, la generación de nuestros padres, vamos, súper tabú. O sea, yo recuerdo que me decían, esto no se lo cuentes a nadie, que no te van a contratar, que no vas a poder encontrar un trabajo, que claro, y yo decía, pues no entiendo por qué, al revés, o sea, todo lo que he aprendido, exacto, creo que lo puedo poner en valor y no creo que sea algo para avergonzarse ni para ocultar, tampoco a lo mejor tienes que llevar un cartel en la frente que lo diga, no. Pero si sale naturalmente en una conversación, pues oye, también lo que estabas diciendo, tener una empatía, una sensibilidad, unas cosas que creo que también son importantes, y una resiliencia, una capacidad de superación, un autoconocimiento, o sea, son muchos valores que a nivel profesional son útiles y se pueden poner muy bien en valor. Pero bueno, yo tardé mucho en hablar de ello públicamente. Lo hice por una situación un poco triste. Una persona, pues, un amigo que conocí en el entorno del TCA, falleció, se suicidó, y me dio como, o sea, me entró de repente como la rabia de que todo fuera oculto, que todo fuera escondido, que el suicidio, todo fuera, o sea, no sé, me entró como un enfado con que fuera algo tabú, todo el TCA, el suicidio, las enfermedades mentales, o sea, no sé, me dio como tal, y entonces dije, no, pues ya está. Entonces, en mi Instagram personal colgué unas stories contando mi caso, lo que había vivido. Esto fue bastante tiempo después. Y luego, bueno, pues entendiendo que no a todo el mundo a lo mejor le interesa, creé una cuenta paralela en la que empecé a contar para hablar de ello. Estuve, bueno, pues en distintos foros, en algún programa de televisión también hablando de ello. Me escribió mucha gente, oye, escuchándote me he dado cuenta que yo hago lo mismo y he buscado ayuda, porque claro, me he reconocido, lo que me pasó a mí con ese libro es que te he escuchado tu vídeo contando tu historia y me he reconocido y me he ido a buscar ayuda, y esto muchísima gente. Entonces, bueno, pues la verdad es que maravilloso. Empecé también a contar historias de otras personas que no querían a lo mejor dar la cara, pero sí compartir su historia, y estuvo ayudando mucha gente. Lo que pasa que yo no estaba preparada y el coste que tenía emocional para mí fue muy alto. Entonces llegó un momento que dije, o recaigo o paro esto, con la idea de retomarlo, y me encantaría poderlo retomar cuando sea el momento, pero en ese momento pues no pude. Y me parece que también es valiente el decir... el poder echarte para atrás. El decir, esto yo ahora no puedo hacerlo. Sí. Que algún día sí podré, y además yo creo que pronto, pero en ese momento no podía, porque el coste emocional era muy alto. Hombre, es que creo que no... Por mucho que haya esta ayuda, no vale la pena una recaída por esto, ¿no? O sea, al final es como una ayuda que es arma de doble filo, ¿no? Puedo estar ayudando a otros, pero si no me estoy ayudando a mí, también qué imagen estoy dando, ¿no? De poner por encima, de nuevo, al otro por encima de mí, o el control por encima de mí. Sí, esto de hecho son como muy famosas las comunidades que hay, como pro anorexia, pro bulimia y tal, en redes sociales, y entonces creamos como una especie como de comunidad pro recuperación. Vale. Y entonces hubo una chica que yo la seguía, que me encantaba, que la verdad es que hacía un contenido buenísimo, contaba también su historia y tal, y de un día para otro desapareció. Y bueno, yo tenía su teléfono, la llamé y tal, y había recaído, no podía soportarlo. Wow. Porque al final también tienes una responsabilidad de las personas que estás... Entonces tienes que estar muy fuerte, tienes que tenerlo muy sanado, y luego también, que es importante, yo creo que si eres divulgador de este tipo de temas, que te posiciones también en humildad y en que no eres un profesional. O sea, yo puedo contarte mi experiencia, pero yo no soy psicólogo. Claro. Entonces yo te puedo contar mi experiencia, tú te puedes ver reflejado y te vas a buscar ayuda en un psicólogo. Pero no... O sea, tienes que delimitar muy bien tu ámbito de actuación. Sí, exacto. ¿A qué estás ayudando tú? Que es más la visibilización, el tema tabú, desestigmatización. Claro. Sí, pero es más divulgación que ayuda en el sentido la ayuda se busca tratamiento. Con profesionales, claro, obviamente la ayuda es con profesionales cualificados, obviamente. Sí, pero eso me parece como un punto de humildad que no todo el mundo tendrá, ¿no? Y no todo el mundo aplica. Es importante porque al final puedes hacer mucho daño, o sea, también es una responsabilidad porque son personas que están en una situación vulnerable
y es muy delicado. Es muy delicado, hay que tener cuidado con lo que les dices. Totalmente, y sobre todo en redes, ahora que al final, pues eso, de la misma manera que afecta sobre todo tanto a sobre el tema de TCA, de imagen corporal y demás, y hay que tener en cuenta lo que dices también con las palabras, no solo con lo que muestras, ¿no? Sí, no, y que a veces tú dices algo con toda tu buena intención y se lo pueden tomar por otro lado. Yo he tenido mucho miedo también, por ejemplo, con el tema de las autolesiones, de dar ideas. Entonces, claro, es delicado porque ¿hasta dónde cuentas? Porque, claro, a ver si vas a dar ideas. Sí, este es un poco el tema que se habla mucho en el suicidio, de no se habla de suicidio porque vas a hacer que ocurra más, que es algo como bastante, o sea, científicamente probado de que no es así, pero claro, entiendo el miedo, entiendo el miedo. No creo que en el miedo. suicidio sea tan así. A lo mejor en las autolesiones tampoco, pero sí, o sea, es que al final tienes una responsabilidad con gente que está en una situación muy vulnerable. Muy vulnerable. Totalmente, y entiendo ese miedo al final. Y un poco, ¿sientes que ha cambiado tu relación con ciertas personas de tu entorno al haber contado esto, sus reacciones, cómo tú te has sentido? No. ¿Vale? No, o sea, yo creo que sorprendió cuando lo conté, porque yo es verdad que siempre he sido una persona aparentemente pues muy sociable, muy feliz, muy pues con buenas notas, entraba, salía, tal, no sé qué. Bueno, aparentemente no, lo era, pero todo el tema de tener una vida paralela con una enfermedad, creo que sorprendió. Pero no para nada he sentido ningún tipo ni de discriminación, ni de prejuicio, no. Vale, nada. Sí, es más como tu relación con ellos. Yo creo que hay veces que cuando porque, oye, qué bien que no, porque creo que pasa mucho que cuando cuentas algo como que eso, te abres como de que no esa vulnerabilidad, hay gente que te recoge bien y gente que no te recoge bien y que no te sientes entendida o no te sientes validada y claro, con esas personas a lo mejor como que te puede cambiar la relación. Bueno, habrá quien no, pero la verdad es que tengo suerte, mi entorno cercano son maravillosos todos y a lo mejor habrá quien no, de seguidores de Instagram, del amigo de mi primo, que no sé qué, pero que me da lo mismo, o sea que tampoco es de mi entorno. Pero sí, la verdad es que, o sea, no creo que se haya cogido mal, al revés, con mucho amor y con mucha comprensión. Vale, pues qué bien, al final pues un lujazo. Sí. ¿Y cómo dirías que te sientes hoy contigo misma, con tu cuerpo, con este tema? Porque además has dicho como que a lo mejor te gustaría retomar un poco este tema de divulgación. No sé si estás en un punto. Sí, estoy en un punto diferente. En el que estoy hasta arriba. O sea, ahora mismo si no me meto a ello es porque estoy otras cosas. Con otras cosas, con otro foco. Tengo un niño pequeñito, entonces claro, estoy a tope crianza. Pero sí tengo muchas ganas, es algo en lo que tengo muchas ganas. Que te motive al final es lo importante. Sí, es algo que tengo muchas ganas, tengo que ver bien si retomo el mismo modelo que hice en su día, si quiero darle una vuelta. Vale. Es una de las cosas que tengo pendientes, a corto plazo creo que lo haré. Yo me siento bien, la verdad, sí que es verdad que, pues eso, lo que te decía, tengo la alerta. Sí. Y yo qué sé, pues el día que, no sé, me veo un poco mal en el espejo, ya digo, tal, o sea, sí que tengo como que pequeños... tienes esas alertas de que sí, dicen... pero no, o sea, entiendo que eso no significa ni que sea una enfermedad crónica, ni que, o sea, es un poco como, pues no, pues que es mi... Yo creo que es que muestra el aprendizaje que tienes, ¿no? Que cuando te pasan esas cosas te salta la alerta. Claro, yo a lo mejor me levanto por la mañana, me he visto, y no me veo bien con nada, y no sé qué un día. Y entonces luego, claro, yo sé que eso es un síntoma de... algo me está pasando. No, o sea, sé que el problema no es con mi cuerpo, porque mi cuerpo es el mismo que el día anterior, o no, pero da lo mismo. O sea, el día que no me encuentro con nada, que no me he visto, que no sé qué tal, ya digo, a ver, vamos a andar para atrás. Voy a ver qué me pasa. Vale, es que tuve una reunión la semana pasada, bueno, hace un par de días, que me fue mal, y entonces mi autoestima, no sé qué tal, y entonces eso se ha visto reflejado en que me he despertado y no me veo. Pues... Pero justo es el aprendizaje. Claro, o sea, yo creo que es señal de aprendizaje. No me quedo en el síntoma, sino que digo, a ver, ¿qué hay debajo de esto? Sí. Y bueno, ya se me pasa, obviamente. Claro, no, para mí es señal no de recaída ni mucho menos, sino de aprendizaje, de, joder, qué bien, que sigo aplicando las herramientas que me enseñaron en su momento. Sí. ¿No? Y que al final te ayudan fuera de eso. Me siento bien con mi cuerpo, pero también me siento que no es tan importante. Vale, joder, pues mucho mejor. Sí, no, y luego pues que a nivel relación con la comida, yo quiero disfrutar con la comida. Y yo qué sé, pues hoy me apetece un helado, mañana no me apetece, y pasado sí, y luego a lo mejor en un mes no me vuelvo a tomar ninguno, y no pasa nada. O sea, el tema de un poco de la bulimia es como, la sensación que yo tenía era como de ahora o nunca. ¿No? Estoy restringiendo a lo bestia, ya que me tomo un bombón, me tomo 50, porque es ahora o nunca. Y luego te sientes mal, bueno...
Ahora digo, pues es que me puedo tomar un bombón hoy, mañana si me apetece también, pasado si me apetece también, y si no me apetece no me lo tomo, y no es mi única oportunidad en la vida de poderme tomar esto, o sea, es como una sensación mucho más liberadora, me siento pues muy liberada. Sí, es lo que dices, yo creo que es el punto de no es 0-100, ¿no? No tienes que, cuando comes no es para llenar todo lo de esos días, pero que claro, también es normal que se pensara así, porque al final el atracón es la forma de supervivencia, es el cuerpo diciendo, comes o... Claro, entonces, es que es, pues eso, del cuerpo de supervivencia. Lo que me pasaba también, esto es de las cosas que más me ha costado, ¿vale? Que no confundía la sensación de hambre y la sensación de ansiedad en el cuerpo. Y esto es de las cosas que más me ha costado superar. O sea, entender cuándo es hambre y cuándo es ansiedad. Vale. Porque al final, pues para mí estaban muy vinculadas ambas cosas. Claro. Y es de verdad las cosas que más me ha costado identificar. Y todavía alguna vez dudo. Vale. Y digo, a ver, ¿tengo hambre o tengo ansiedad? Venga, vamos a pensarlo. A ver, ¿es la hora de comer? No es la hora de comer. ¿Has desayunado? Sí. Vale, o sea, un poco analizarlo. Pero me parece que es bastante complicado porque yo fusioné completamente las dos. Claro, sí. ¿Y notas que era porque tenías como mucha ansiedad todo el rato? ¿O que esa ansiedad también se vinculaba mucho a esos momentos de comida? Que yo creo que también eso puede ser, sí, no lo sé. O sea, al final, lógicamente estaban vinculadas. No sé exactamente cuál era el punto, pero sí, claro, estaban vinculadas. ¿Y notas diferencias entre la candela antes de poner en palabras el TCA y la candela de ahora? O sea, notas como antes de poner en palabras, o sea, antes de ser consciente de que tenía un TCA, y ahora sí, claro. A ver, es que este blanco-negro 0-100 al final se traducía en todos los aspectos de mi vida. Yeah. O sea, no solamente se quedaba en la comida. Entonces, el vivir en extremos es muy montaña rusa. Claro. Porque estás aquí, luego estás aquí, luego estás aquí, luego estás aquí. Creo que ahora soy un poquito, bueno, creo, no, soy un poquito más lineal. Es verdad que todos tenemos subidas y bajadas, pero no 0-100. A lo mejor 40, 80, 30, 50, o sea, vas ahí un poco moviéndote dentro de la normalidad. Claro. No únicamente los extremos. Entonces, siento que soy más equilibrada a día de hoy en todos los aspectos de mi vida. Claro. Es que yo creo que ese es el punto, lo que has dicho de 0-100, tú puedes estar equilibrada y tener subidas y bajadas, pero que no cada subida implica una bajada. Porque claro, entonces, aunque no sea 0-100, pero te mantienes en una continua subida y bajada, aunque sea como más light, digamos. Y de extremos, y que no pasas por en medio. O sea, el tema es que de 0 vas a 100, y de 100 a 0, y de 0 a 100, o sea, ahora a lo mejor un día estás en 0 porque tocas fondo y tienes un día malísimo, pero a lo mejor al día siguiente estás en 30, luego estás en 70, y luego ya pasas a 100, luego vuelves a bajar a 30... y vas moviéndote dentro de una gráfica un poquito más. Claro, pero es que lo que dices tiene todo el sentido. Al final, restricción a atracón es 0-100, no hay otra forma de plantearlo. Entonces, no sé si va... se veía reflejado en otros aspectos. Tú sientes que como que va antes, ¿no? Como lo del huevo de la gallina, como que el hecho de que pues la restricción y el atracón sea 0-100 aplica a tu vida todo llevarlo a 0-100, o que tu vida era muy 0-100 y eso pasó a ser cómo tú te relacionabas con la comida. No, yo creo que primero la comida y luego se trasladó al resto de la vida. Vale. Sí. Y, por ejemplo, bueno, igual esto es como más personal, pero no de cara como a tu peque, como la crianza y demás, ¿es algo que te da miedo, que puedas como...? Sí, o sea, me creo que es importante la parte de la crianza en este tema. Sí, o sea, a ver... Me preocupa mucho la relación con la comida, me preocupa. Al final yo creo que la clave está en enseñarle unos hábitos saludables y flexibilidad mental para que en ciertos momentos te sales de ahí y no pasa nada, y luego pues habitualmente comes bien, y el día que hay una fiesta te comes el chocolate. Efectivamente. Sí, o sea, el tener un poco de naturalidad. Luego, pues una cosa, por ejemplo, que no hago es obligarle a comer. Vale. Sí que es verdad, le digo, esto es lo que dicen así, te puedes comer fenomenal, si no lo quieres, no pasa nada, no hay comida, o sea, esto es lo que hay. Pero sí me da miedo, y eso que, a ver, o sea, hay menos chicos, yo en este caso tengo un chico, es verdad que es una enfermedad que también lo tienen los chicos, pero en menor medida. Que puedes verlo menos reflejado. También es verdad que los hombres tienen menor presión en ese sentido. Pero bueno, sí que intento cuidar, no transmitirle toxicidad en ese aspecto, y luego la validación emocional, el entender sus sentimientos.
de hecho, tiene 2 años, va a hacer 3, tiene una comprensión de sus emociones, casi te diría que mejor que la mía. Pues eso viene de ti seguro. Sí, no, bueno, se las he ido enseñando y bueno, pues sí, creo que es importante. Sí. Y el entender cómo te sientes, al final, pues sí. te salva un poco de buscar vías de escape, porque yo creo que también es desde la incomprensión, de malestar, no saber a qué responde ese malestar, y buscas el escape rápido de la manera más pues de la que conoces, ¿no? Realmente al final te instauras en tus métodos y en tus maneras, y de ahí salir, pues... Sí. Y que lo que hemos hablado antes, yo creo que todo este aprendizaje que tú has tenido de esta situación, creo que te puede hacer comprenderlo mucho más y ser mucho más consciente que cualquier otra persona que a lo mejor no lo ha vivido de cara a la crianza. O sea, creo que al final, a mí no me parece como algo de... como has pasado por ello, hay más posibilidades al revés. Creo que de todo lo que has aprendido, creo que puede aportar muchísimo más, tanto en la parte de la comida como lo que dices en el resto de cosas, ¿no? Esta inteligencia emocional de no llegar a un punto de frustración en el que no tienes vías de escape y por eso tiras de otras cosas, que creo que con los niños pues es que los pobres no tienen ni idea de nada. No tienen herramientas. Claro, entonces pues... sí, no, pero sí hay que tener herramientas. Transmitirles de la calma creo que es como lo más importante, y él no pasa nada, y él es normal que estés así, y creo que ese aprendizaje al final lo traes de esto, mucho. Y... ¿tú qué le dirías a una persona que... o sea, creo que es importante como tanto que le dirías a una persona que a lo mejor lo que dices puede estar pasando por ello, no lo sabe y demás, como que le dirías a personas que quieren acompañar a personas cercanas que están pasando por esto, que creo que es hasta más, no sé si más importante, pero que ellos a lo mejor tienen menos acompañamiento. Es muy difícil. Yo alguna vez he hablado con alguna madre de alguna persona enferma, ¿vale? Sí, y... es muy complicado acompañar, sobre todo desde la incomprensión, o sea... Ya, porque no lo entiendes. Porque no lo entiendes, o sea, es muy difícil no entendiéndolo. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer una persona que está acompañando es ponerse a estudiar, a aprender qué significa, pero no estudiar no me refiero a libros de texto, sino a pues escuchar ese tipo de podcast, a ver, hay un documental muy bueno también de esta chica, ¿cómo se llama? No sé si es Macarena Gómez o Macarena García, siempre las confundo, que se llama Contracuerpo, es brutal, sobre TCA, brutal. Entonces, empaparte de qué significa un TCA, de qué es, de por qué es, de cómo es solamente el síntoma, que el problema no es la comida, que ese es el síntoma, entender cuáles son las heridas que están debajo, que están detrás, y luego con amor y con cariño, y no desde el juzgar, o sea, porque al final esto les pasa muchas veces a los padres, que yo creo que hay un puntito de sentirse culpable. Sí, 100%. Y entonces ya entran en negación. De mi hijo, si está mal es por mi culpa, entonces no está mal. Exactamente, exactamente. Sí. Y entonces yo creo que, sobre todo los padres, salir un poco de ahí e intentar decir, yo lo he hecho lo mejor que he podido, mi hijo está pasándolo mal, hay cosas que no habré hecho bien, porque todos somos humanos y todos podemos meter la pata. Que el otro día, perdón por el paréntesis, me salió un vídeo en Instagram que me encantó, que decía, vas a meter la pata de todas maneras, puedes hacerlo todo bien, puedes darles herramientas de todo tipo, al final de alguna manera vas a meter la pata con tus hijos porque es natural. Entonces, quitarse un poco de la presión de decir, vale, no es tu culpa como tal que tú estés pasando por un TCA, pero mira con amor su proceso, compréndele, entiende que hay cosas que a lo mejor tú no has sabido hacer mejor y que le han hecho sufrir. Claro. Y no significa que te sientas culpable, que te enfades. No. Entonces... pon el foco en la persona, no tanto en ti, ¿no? Sí, entonces yo creo que eso es el intentar entender, intentar empatizar, intentar comprender que aunque tú hayas hecho todo con tu mejor voluntad, puedes haber hecho daño a tus hijos. Y no pasa nada, o sea, no pasa nada. El tema es, pues ahora tienes una oportunidad de mostrarles amor, de mostrarles que estás ahí. Y luego el intentar entenderlo lo máximo posible a través de, sobre todo yo te diría, testimonios de personas que lo han vivido. Sí, yo creo que al final es la parte como más práctica, y lo que dices, lo que te enseña realmente porque tu hijo como te va a explicar cómo se está sintiendo es como esos testimonios, no como el libro de texto. Hay una cosa que me gustaba mucho que decía mi madre, que decía, yo sí confío, o sea, porque bueno, pues es que no confías en mí, es que no sé qué. Decía, yo sí confío en ti, en que no confías en la enfermedad. Wow, como que te separaba de ella. Sí, y que dice, no, es que yo, o sea, que te quiero y eres capaz, pero tienes una enfermedad que te está llevando a hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, pues sí, o sea, no sé, mucho amor al final. Sí, y mucha comprensión. Y luego alguien que está pasando por ello,
Yo te diría que la teoría de la esquina es buena, ¿eh? A mí me parece muy buena, y creo que se aplica a muchas cosas. Te aplica muchas cosas, sí. Porque no te abruma. Es que puede ser muy abrumador el decir, tengo que llegar a... Y luego también incluso no decir, es que no sé por dónde empezar, ¿cómo llego tan lejos? Pero bueno, pues te pones retos pequeños y cuando te quieres dar cuenta lo tienes dominado. Y pues yo qué sé, el desayuno, pues dices, no, mira, me voy a enfocar en el desayuno y voy a hacer bien el desayuno, tal, pues ya lo tengo dominado. Y cuando ya lo tienes dominado, ya te pasas a, pues venga, la comida también la vamos a hacer bien. Y vas como avanzando, y cuando te quieres dar cuenta, miras para atrás y dices, wow, todo lo que he recorrido. Pero yo creo que esa es la clave, o sea, no mirar tanto como a lo lejos, sino mucho más al pasito que vas a dar. Claro, porque al final me tengo que recuperar, no es el día que te recuperas, son todos los días. Es un camino, es un camino. A mí me pasó de otro tema, pero este verano me pasó que de repente tuve una situación que me puso en perspectiva, o sea, que me hizo darme la vuelta y ver el recorrido que llevaba. Y me quedé un poco, además, o sea, entre contenta y sorprendida. Digo, ostras, mira todo lo que han dado. Y me sentó muy bien porque yo no estoy enfocada en el proceso, o sea, en el proceso general. Estoy enfocada en cada paso que voy dando. Y creo que esa es la mejor manera, primero, de no abrumarse, y segundo, o sea, cada paso que des tiene que llevarte en la dirección que quieres ir, eso sí, por supuesto. Si tú quieres ir a China, cada paso que das tiene que dirigirse de camino a China. Sí. Pero no... Bueno, que también te digo que si das un paso en otra dirección, luego das otro en dirección a China. O sea, tampoco pasa nada. Que es lo que hablábamos un poco de las recaídas y tal. Pero no te enfoques en la meta solamente, en la meta final, porque tienes metas a lo largo del camino que también son muy importantes. Y que también te dan un poquito también ese empuje, porque es que si no puede ser muy desesperante. Yo he tardado en recuperarme muchos años, y si no hubiera tenido esta visión, que además esto no es idea mía, o sea, esto es lo que dices, que lo hablasteis todas, ¿no? Que también parece muy guay. Claro, y si no hubiera tenido esta visión me hubiera desesperado. O sea, yo estuve 2 años en comedor terapéutico y otros, no sé si ahora mismo, si 2 o 3, yendo a terapia. Todas las 2 terapias grupales todas las semanas y aparte terapia individual. O sea, en total estuve en tratamiento, porque luego seguí con otro que hicieron como para gente que estaba ya medio fuera, pero no del todo. Sí, como el seguimiento. Sí, hicieron una terapia de grupo que era una semana sí, una semana no. Y era para gente que estaba ya casi con un pie fuera. Y estuve, yo creo que 6 o 7 años yendo al hospital a terapia, o sea, arte, por supuesto, psicólogo, y continué mucho tiempo. Pero esto de hospital público, además, que, bueno, pues que son recursos que lo valoran muy bien a quien se los ofrecen, porque son limitados. Y es un camino muy largo, o sea, bueno, ha sido un camino muy largo. Hay gente que ha tardado menos, también te digo, y hay gente que ha tardado más. O sea, que también cada caso, o sea, no significa que todo el que se recupera de TCA tarde 6-7 años. Yo tardé eso, y si no hubiera tenido esa mentalidad de que cada paso es una victoria y o sea, y celebrar cada victoria y cada éxito, me desespero. 6-7 años sin ver frutos. Sí. Solo pensando en que no has llegado a la meta. Sí. Es horrible. Sí. Pues yo creo que es como la mejor reflexión que se podría dar, ¿no? Y al final como muy esperanzador para esas personas que lo están pasando, y creo que mucha ayuda la parte que has dicho para los familiares y para las personas de cerca, que algo tan fácil como infórmate. O sea, todos, empaparse todo lo posible. Es algo como muy tabú, muy poco conocido, y como todo lo tabú y lo poco conocido solo sabemos partes que no definen para nada lo que es en realidad. Entonces, empápate y preocúpate. Y luego abrir un poco la mente. Yo creo que es importante esto a nivel social, abrir un poco la mente a que una persona con TCA, todo el mundo tiene... O sea, si yo te digo una persona con TCA, bueno, a ti no, pero en general, socialmente, todo el mundo piensa en la persona con un infrapeso brutal, y hay mucho TCA que no se ve, y que aparentemente está sano. Yo, en el momento que empecé el tratamiento, yo vomitaba sangre, porque tenía desgarrado ya completamente el esófago de vomitar continuamente. Físicamente era una chica normal, estaba perfectamente bien. Es verdad que tenía unas uñas que tal, el pelo que se me caía, tal... Sí, pero que son cosas que a lo mejor no se ven. Pero son cosas que no se ven tan a simple vista. Y podía parecer una persona sana, y no lo estaba. O sea, de hecho, estaba muy lejos de ser una persona sana. Entonces, también desestigmatizar un poco... Esto me pasó a mí un poco con mi padre, que cuando vino la primera vez al grupo que hicieron como de padres en el hospital y tal, no entendía nada. Decía, pero... ¿por qué te han metido aquí? En plan, no entiendo. Tú no estás como estas personas. ¿Estás bien? Claro, me miraba en plan como diciendo, pero ¿a ti qué te pasa si te veo bien?
Y esto pasa mucho, de verdad, yo creo que parece, y luego como enferma luego te sientes también un poco invalidada. Claro, como no soy suficientemente enferma o no, sí, no para estoy suficientemente enferma, sí. Es que Joder, qué presión. Sí, que es que encima, o sea, es otra presión más, como tienes pocas, pero sí, o sea, yo creo que socialmente hay que entender que un TCA se puede dar con todos los cuerpos y a todas las edades. Y en todos los géneros. O sea, tú puedes tener un TCA con 50, 70, 15, 25, 32... O sea, a todas las edades, no es una enfermedad de adolescentes. Es verdad que es bastante frecuente empezar en la adolescencia porque es una edad en la que no te encuentras, no te ubicas, pero que es importante tener en cuenta que puedes empezar a cualquier edad y que puedes tener esa enfermedad a cualquier edad. Y luego, que no es una enfermedad de chicas. Es una enfermedad que puede ser de chicas, puede ser de chicos. ¿Hay más frecuencia de chicas? Sí. Pero no también perfectamente puede un hombre tener TCA y de hecho yo conozco varios. Sí, que no sea un motivo de invalidación ni de más presión en la persona de ahora tienes que tener un canon de enfermedad. Tienes que ser chica, tener 15 años, claro. Estar extremadamente delgada. No, o sea, no es así, no es así. Porque es muy invalidante lo que has dicho, sí. Vale, pues nada, pues yo creo que es súper buena reflexión final y muy educativo, que creo que también hace falta de lo que dices. Si al final para ti lo que más puede ayudar a las personas a entenderlo son este tipo de conversaciones, pues qué genial que la hayamos tenido. Sí. Así que muchísimas gracias, Candela, por venir. Esperamos verte en otro episodio próximamente. Bueno, yo feliz cuando queráis. Genial. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.